Ya se inició la grabación, ¿sí? Sí, ya. Bueno, nosotros vamos a hablar en este momento acerca del tratamiento de aguas mieles del procesamiento del café. Fue la industria que escogimos para desarrollar este proyecto final de la materia de tratamiento de aguas residuales. El grupo está conformado por Lady Tatiana Contreras Vázquez, María Paula Gómez Leal y César Albey Peña Monroy. Inicialmente es importante destacar en qué consiste el procesamiento del café y tenemos en cuenta las siguientes etapas de acuerdo a esto. Primero va a haber una recolección de la cereza del café, que es esta que podemos evidenciar en la parte inferior, de color rojo. Luego vamos a pasar entonces a una etapa de despulpado, donde los granos de café se despulpan y se retira la cereza del café del grano. Es decir, esta parte roja que tiene la cereza se le va a retirar y va a quedar en la parte, en esta que está acá arriba, con el mucílago solamente. Luego de este despulpado sigue el proceso de fermentación. En esta parte del proceso los granos permanecen en reposo efectuando este proceso de fermentación. Luego pasa al proceso de lavado, donde con agua limpia se retiran los restos del mucílago que quedan en el grano y se eliminan los azúcares. Esta parte está cubierta que tiene el grano, se retira y a esa se le denomina mucílago. Cuando pasa a la parte de secado, que eso luego de haber sido lavado, se exponen los granos al calor del sol para que el grano de la humedad del grano disminuya y así pues facilite su conservación. Cuando ocurre este proceso de secado, el grano va a quedar con un recubrimiento llamado pergamino, que ya va a ser de un estilo más seco y va a pasar así finalmente al proceso de tostado, en el cual se retira este pergamino y queda listo para ser tostado en la procesadora. Aquí tenemos un video muy corto acerca del procesamiento del café, en el cual podemos evidenciar más fácil y gráficamente este procesamiento. ¿Se escucha bien el sonido, sí? ¿Me confirma, por favor? Sí. Bueno, antes de finalizar un poco más la parte de aclarar este proceso del café, cómo se destaca y cómo se realiza. Pues seguimos con la otra diapositiva. Bueno, también es muy importante conocer la composición del grano del café,
Allí, bueno, entonces encontramos que la proteína de la pulpa del café tiene un contenido de aminoácidos, como lo muestra en la tabla, eh, el listado de los aminoácidos. También cabe resaltar que la pulpa del café es una fuente rica en azúcares y que el fruto del cafeto es una baya drupácea que evidencia la madurez en su cáscara, así como lo muestra la imagen. Ese es el proceso que tiene el café y pues se saca aparte el grano, se saca aparte el grano que está en estado óptimo, ¿sí? Este cambia el color de verde, el color inicial del fruto es verde y cambia a un color rojo o amarillo, este depende pues de la variedad del café. Este grano está conformado por 5 capas principalmente. Entonces, la primera es la cereza de café, que esta hace referencia al fruto completo y fresco del árbol del café. Seguidamente tenemos la pulpa, que es la parte de la cereza del café que se elimina durante el despulpado y que se conoce del exocarpio, parte externa del fruto, que ahí también lo señala, y la mayor parte del mesocardio, que es como el mucílago, parte gelatinosa y azucarada, la cual recubre todo el exterior del fruto y es por lo general de color rojo. Seguidamente tenemos el pergamino, que es la membrana de celulosa o endocarpio seco del fruto del café, de consistencia dura y color amarillo, como lo mostraba mi compañera en la anterior diapositiva, protegiendo las semillas. Cuando el grano está seco, se torna quebradizo. También tenemos la película plateada, que también se señala en la imagen, es una capa más delgada y fina que el pergamino. Se conoce como la cubierta seca de la semilla del grano del café o cutícula. Tiene aspecto plateado o cobrizo, puede permanecer adherida al grano hasta que este pues se tuesta. Y para terminar tenemos almendra, esa es la parte denominada almendra, que pues ya es la semilla que viene por pares en el interior del fruto. Es el término comercial que designa la semilla seca de la planta del café. Es la parte del fruto que luego de tostada y molida se utilizan en la preparación de la bebida del mismo. Ya, Paula, puedes seguir, por favor. Bueno, para agregar acá una parte, ahí cuando vemos que dice que la proteína de la pulpa del café, entre paréntesis, grano sobre 16 GN, eso hace referencia a que es la unidad en la que se pueden medir los aminoácidos. Y en la tabla podemos destacar que el ácido glutamínico es el que tiene mayor relevancia con la composición del grano del café, con un 10,8 gramos sobre 16 GN en la pulpa del café. Bueno, entonces a continuación ya tenemos el procesamiento del grano y sus subproductos. Entonces tenemos desde un principio la plantación del café, tenemos un producto que ya sería el grano del café, que aquí tenemos un proceso húmedo, seguidamente tenemos un grano de café más la cascarilla húmeda y finalmente ya tenemos el grano de café que es el tipo comercial. En este procesamiento tenemos un proceso húmedo y un proceso seco. En el proceso húmedo está el despulpado, está la fermentación y ya finalmente está el lavado. Entonces, de este proceso, finalmente ya tenemos la pulpa de café, el mucílago y el agua de desecho o agua residual. Y en el proceso seco únicamente tenemos el descascarillado y finalmente la cascarilla. Continúa, Paula. Bueno, en la segunda imagen donde habla de la composición química del café, del mucílago, del producto del café. Sí, en esta composición se destaca que el fruto, bueno, está compuesto por agua,
proteína, azúcar y sustancias péptidas, así están denominadas en ciertos porcentajes. Allí podemos evidenciar que tiene mayor porcentaje los azúcares totales, ya sean azúcares naturales. Estos deben ser transformados rápidamente a café pergamino seco. Sin embargo, aún no se ha llevado a cabo tampoco un estudio detallado sobre las propiedades funcionales de los residuos insolubles como tal del mucílago, pero pues la composición principal de este son pues los azúcares y las sustancias péptidas totales como la celulosa y la ceniza. Bueno, continuamos con composición química del pergamino. Bueno, entonces en la composición química del pergamino y café, en la parte izquierda, en la imagen, está el fruto desmucilaginado y secado, que es el café pergamino. Tenemos una composición que es la humedad, la materia seca, la grasa, el nitrógeno, las cenizas y finalmente el extracto libre de nitrógeno. Entonces, en esta composición se ve que el mayor porcentaje es de materia seca y finalmente el extracto libre de nitrógeno con un 18,9%. Bueno, ya pasamos como a una especie de ejercicio en el cual vamos a medir el rendimiento de los granos de café de acuerdo a la fase inicial y pues ya cuando tenemos el grano verde que es para el tostado. Inicialmente si tenemos 1000 gramos del fruto de café fresco, es decir, recién recogido de la cosecha y con su pulpa y todo, entonces vamos a tener que 432 gramos de esa pulpa, de ese café van a ser en pulpa y que va a pertenecer al 43,2% de esos 1000 gramos. Por otro lado, tenemos que esos 568 gramos de café despulpado pertenecen al 56,8%, en donde de ese 56,8% se va a subdividir a su vez en 118 gramos de mucílago de café más azúcares solubles, los cuales este mucílago ya entonces sería parte de uno de los subproductos que se están generando en este procesamiento. Luego vendría la cascarilla, que sería solamente un 61 gramos, que pertenece al 6,1%, y el café en pergamino sería 450 gramos, perteneciente al 45%. Después de todo este proceso de tener 1000 gramos de fruto fresco, vamos a encontrar que tan solo 389 gramos de café en grano verde van a servir para el proceso de tostión, para el proceso de tostado. Esto equivale a tan solo el 38,9% de todo el procesamiento. Bueno, la utilización de agua en el beneficio del café es un proceso donde se transforma, digamos, el café utilizando agua para el lavado de la semilla. Entonces, el café en cereza se lleva a los beneficios y se deposita en una pila o sifón de recibo. Luego, con la ayuda del agua, se conduce a las despulpadoras y cribas, donde se remueve y se separa la cáscara y la parte del mucílago que envuelve el grano. Luego, por medio del agua, el café es transportado a las pilas de fermentación, donde permanecerá de 36 a 72 horas. En esa etapa se remueve el resto del mucílago, que está compuesto principalmente, entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, por sustancias pépticas de tipo coloidal. Entonces se produce una hidrólisis durante la fermentación y son fácilmente eliminados al ser pues lavado el café. El agua, que en la mayoría de los casos, pues se utiliza en grandes volúmenes, está pues algunas veces pues
de una vez se envía a las fuentes hídricas, provocando pues diferentes problemáticas, como también se hace una recirculación del agua. Sí. ¿Ya terminaría ahí? Ya en ese, sí, ya para entonces en ese proceso se sacan diferentes productos fermentados del agua del lavado y ya se hace pues el proceso microbiano, producto que es un producto rico en proteína. Nuevamente se utiliza el agua, como les había mencionado anteriormente, y siempre se maneja para el lavado pues de los granos fermentados. Listo. Bueno, entonces a continuación tenemos 4 sistemas modular de tratamiento anaeróbico. Entonces, el primero será el de trampas de pulpas. El segundo ya tenemos un reactor acidogénico. De tercero tenemos una recámara dosificadora para este tratamiento. Y finalmente en el cuarto tratamiento tenemos el reactor metanogénico. Bueno, entonces, como lo mencionaba nuestro compañero, entonces el sistema modular de tratamiento anaeróbico pues tiene 4 etapas que representadas en cada uno de los tanques que mencionó nuestro compañero anteriormente. Entonces, este tratamiento nos va a servir para tratar las aguas mieles que son producto de los lavados del café. Lo que tiene que ver con la pulpa del café, que es otro de los subproductos que se generan de los desechos que se generan en esta industria, van a una fosa en la cual se recolectan y sirve para procesos de compostaje. Entonces, inicialmente tenemos que estos tanques deben estar mínimo entre ellos aproximadamente a 75 centímetros de desnivel. Esto lo facilita en cuanto que los cultivos de café vienen siempre en una pendiente. Entonces, esto va a ser muy fácil para poderlos instalar en las fincas de las personas que producen o tienen este procesamiento del café. Y además esto va a asegurar y va a disminuir costos porque va a hacer un flujo de agua por gravedad, disminuyendo así costos por sistemas de bombeo o previniendo otras cosas. Entonces, luego de ser lavado el café, entonces se va a encontrar inicialmente el primer tanque que va a ser trampapulpas, que es este que encontramos acá inicialmente donde dice trampapulpas, donde los granos de la pulpa son colados en el lavado en esta parte de acá. Entonces, de pronto van a quedar algunos residuos de ese mucílago o de las otras sólidos que se vienen en esta agua, entonces van a quedar atrapados en esta parte que dice trampapulpas, generando así que no ocurran taponamientos en el resto del sistema. Entonces, esto se hace con esa finalidad. Ahí van a llegar entonces los subproductos de las aguas mieles y los lixiviados de la pulpa que son generados en la fosa. Entonces acá esto pasa va conectado por tuberías hacia los otros dos reactores que van a ser los reactores hidrolíticos acidogénicos, los cuales cumplen principalmente la función de generar que ocurran ahí, entonces unos sedimentos. Ahí en esa parte va a dividirse en 3 el agua residual. Vamos a tener en el centro el agua, en la parte superior vamos a tener unas natas y finalmente vamos a tener unos sedimentos. Estas dos residuos que se están generando ahí van directamente luego también a la fosa para poder generar un compostaje, ya que estos residuos van a ser ricos en aminoácidos y van a aportar nutrientes para estos procesos de descomposición. Ahí van a ser almacenadas aproximadamente 48 horas antes de pasar finalmente
a la recámara dosificadora que nos va a mencionar mi compañera. Sí, ya pasando a la cámara dosificadora, ahí pues lo que hace es que se establece un flujo constante mediante el uso de una válvula de flotador y orificios en la tubería de salida, la cual permite garantizar un caudal uniforme a través de una cabeza hidrostática permanente. Allí se utilizan estos dos que... bueno, se utiliza esa que no sé si Paula la puede señalar. Es un poco más pequeña, pero lo que permite entonces es un flujo constante. Ya seguidamente se ubica una trampa de sólidos. Sí, una trampa de sólidos, la cual se ubica a la salida de la recámara dosificadora antes del tapón de descarga que conduce el reactor metanogénico. Lo que hace es que no permite el paso de sólidos y pues ya pasando al reactor metanogénico, tiene características como que pues es un tanque de polietileno en negro, RM, el cual permite pues que se almacenen temperaturas en el día entre 24 grados y 26 grados a lo largo y ancho del tanque. Pues está constituido por filtros anaerobios de flujo pues ascendente, están puestos al azar con relleno inerte reciclado de botellas plásticas. Ya por último, se tiene un tanque denominado de caja de distribución, el cual permite pues distribuir el flujo del agua proveniente pues ya de todo el sistema para el uso del riego o dirigirlo a un afluente. Bueno, ahí también es importante destacar que en esta parte de los reactores metanogénicos lo que se hace es retener el agua que tiene sólidos solubles, como lo es, pues son las aguas mieles del café, donde tienen estos disueltos, y a partir de la inoculación de los microorganismos presentes en el estiércol se va a lograr esta degradación de la materia orgánica que se encuentra presente en estas aguas solubles. Luego de todo este proceso, vamos a obtener que se van a remover en un 80% los contaminantes que se han adquirido luego de este tratamiento. En la norma colombiana se establece que debe haber una remoción al menos del 80% para poder ser distribuida para riego o con una disposición final en las fuentes de agua, como lo mencionó mi compañera anteriormente. Bueno, entonces a continuación vamos a mirar la normatividad para aguas residuales por beneficio del café. Entonces, según la Constitución Política, en el artículo 79 y 80, nos habla de que el Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente. También nos dice que tiene que conservar las áreas de especial importancia ecológica. También garantizar la calidad de agua y consumo para las actividades en que su uso es necesario. Y por último, fijar su destino y posibilidad de aprovechamiento, estableciendo la calidad y ejerciendo el control sobre los vertimientos. Entonces, en la resolución 6A31 del 7 de marzo del 2015, nos habla sobre los códigos de los recursos naturales. También el reglamento técnico en agua potable y saneamiento, que es el RAS. Y finalmente, el uso del agua y sus vertimientos. Según la misma resolución 6A31 del 7, pero ya en beneficio del café, en el artículo 9 ya nos habla sobre los parámetros físico-químicos a monitorear y sus valores máximos permisibles para los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas a cuerpos de aguas superficiales, de actividades productivas de agroindustria y ganadería.
Sí, bueno, ya para los parámetros de aguas residuales provenientes de agroindustrias, se tienen en cuenta diferentes parámetros. Los generales, pues entonces está lo que es el pH, la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica del oxígeno, los sólidos suspendidos totales, los sólidos sedimentables, las grasas y aceites. Estos generales se tienen muy en cuenta, pero lo que nos importa a nosotros más es lo que pasa dentro del beneficio del café frente a estos, pues, parámetros generales. Ahí se tiene entonces como los procesos ecológicos, cuando pasan con procesos ecológicos y el proceso tradicional. Entonces, pues se tienen diferentes parámetros. Y igualmente se tienen muy en cuenta los compuestos del fósforo, del nitrógeno y otros parámetros necesarios, pero pues ya requieren un análisis y un reporte adicional. ¿No? Entonces nosotros lo que nos enfocamos de acuerdo a la normatividad y a lo que Cenicafé ha hecho es en los procesos que se generan en el beneficio del café, de acuerdo pues a la clasificación de la Federación Nacional de Cafeteros, como lo mencionaba, Cenicafé. Luego vendría la parte donde nos habla de las características típicas en las aguas residuales de los beneficios del café. Tenemos también unos parámetros, entonces no nos vayamos a confundir. Lo que dijimos anteriormente son lo que exige la normatividad. Lo que nos mencionó mi compañera es lo que exige la normatividad. Y acá ya vamos a hablar de las características con las que salen las aguas residuales antes de hacerle su debido tratamiento. Entonces vemos que para cada valor tenemos también unos criterios que es el agua de despulpe del proceso, agua de lavado de fermentación y agua de lavado mecánicamente. Entonces, para esto vamos a tener también unos ítems donde es la demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, sólidos totales, sólidos volátiles, fósforo total, fenoles y el pH. Entonces vemos que son unas cifras bastante grandes debido a la gran cantidad de aminoácidos y características químicas físicas que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, acá ya tenemos las características físicas, las características físico-químicas típicas de aguas en el proceso del despulpe. Entonces, para esto vamos a tener un pH, una temperatura, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, sólidos totales, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, sólidos sedimentables, sólidos volátiles y finalmente tenemos los sólidos totales fijos. Entonces, para eso vamos a tener un pH de 4.2, una temperatura de 27 grados centígrados. El oxígeno disuelto va a ser de 0 miligramos por litro. En la demanda biológica de oxígeno vamos a tener 20.000 miligramos por litro. En la demanda química de oxígeno vamos a contar con 16.000 miligramos por litro. Y ya los sólidos totales que ya van a estar en un promedio entre 13.881. Y finalmente, pues los sólidos totales fijos que van a estar como en un promedio de 3.970 miligramos por litro. Puedes continuar, Paula. Bueno, las características físico-químicas típicas de las aguas mieles cambian un poco frente a los parámetros anteriormente mencionados con mi compañero, pues ya estas son de las aguas mieles y pues bueno, tenemos los mismos parámetros a evaluar, pero los valores cambian un poco. Lo único que en estos momentos sigue igual es
bueno, el oxígeno disuelto, que pues no se genera ningún valor. La temperatura entonces sigue siendo, bueno, aumenta un poco, que es de 27 ya 27,5 grados centígrados, el pH sigue siendo igual, cambia un poco los sólidos totales, y bueno, los sólidos totales, los sólidos disueltos y los sólidos suspendidos. En este caso, los sólidos sedimentables pues no tenemos un valor, pero pues lo ideal es llevar un control frente a estos parámetros y los que nos exige la normatividad. Por eso es que siempre se toman en cuenta los mismos parámetros y se evalúan mucho estos valores para mirar la diferencia y así poder darles un tratamiento adecuado a estas aguas. Bueno, entonces ya tenemos una caracterización de contaminantes de la pulpa del café. En la imagen podemos observar netamente lo que es la pulpa, ya se ha extraído pues el grano del café, que es el que sigue pues a los otros procesos de fermentación y toda esta cuestión. Esa pulpa, entonces vamos a mirar que tiene unos parámetros y un valor cada uno. Entonces la pulpa tiene 47.000 partes por millón de demanda biológica de oxígeno. Y pues esto representa en azúcar el 8% de su peso total. Entonces vemos que, como lo hemos mencionado a lo largo de la exposición, es importante destacar que tiene un alto contenido de aminoácidos, lo cual permite que luego de esto, este desecho sea transformado en procesos de compostaje, los cuales sirven como abono orgánico para los mismos cultivos en los cuales se está extrayendo esta materia. Bueno, entonces en la parte de costos, cabe resaltar que esto era cuando el IVA estaba en el 16%, ya hoy en día está en el 19%. Entonces, los costos de el reactor hidrológico acidogénico estaba en la plastilona, estaba en un valor de 508.000, la tubería y accesos estaban de 46.810 pesos, y la mano de obra, que eran de 2 jornales, eran 20.000 pesos. Entonces, para la recámara dosificadora, los materiales de construcción están en un promedio de 128.000 pesos, y 3 jornales que equivaldrían a 30.000 pesos. Entonces, en el reactor metanogénico se necesitaría un tanque que equivale a 845.000, una tubería de 82.000 y mano de obra que serían a 3 jornales que equivaldrían a 30.000. Entonces, este proceso tendría un costo más o menos de 1.695.000. Y después el último proceso, que tendría un costo de materiales de 73.000 pesos y una mano de obra de 50.000, o sea, equivalen casi a 5 jornales, que sería un promedio de 123.000 pesos. Entonces, el proceso de estos 4 reactores, de estos 4 tanques, finalmente ya tendría un valor de 1.815.000 pesos, aclarando que el IVA estaba en el 16%. Sí, como lo dice mi compañero, sí es importante tener eso en cuenta y que pues esta información fue recopilada por el CENICAFE. Bueno, entonces acá ya se tienen las ventajas y desventajas, pues ya como tal del sistema de tratamiento de aguas residuales, bueno, el agua del procesamiento de aguas mieles. Entonces se tiene un rendimiento, unas desventajas que son pues un rendimiento reducido en climas fríos. También se tiene pues un mantenimiento que se debe ser constante durante cosecha por si hay taponamientos y demás, que es lo comúnmente que cuando hay pues alta demanda pueda que esto eh, pues se vea evidenciado mucho pues en todo el proceso del tratamiento, y pues sí requiere mucho pues
un adecuado mantenimiento muy constante. Bueno, por el otro lado tenemos las ventajas que están en verde. Primero, pues el terreno de las fincas facilita pues la instalación de este sistema modular de tratamiento anaeróbico. Por otro lado, también pues se da cumplimiento con lo establecido por la norma, que es un 80% de remoción, y pues esto es una de las cosas más importantes porque no se van a ver afectadas el componente ambiental ni se van a tener afectaciones en el medio ambiente. Por otro lado, pues hay una posible reutilización de sólidos y lodos generados en el proceso de tratamiento. Cuando hablamos de sólidos y lodos, son los que se dan en el proceso del reactor hidrolítico acidogénico, donde se van a poder evidenciar pues esas 3 capas que mencioné en su momento, donde los lodos van a quedar en la parte inferior y las natas que se producen en la parte superior, y a eso hacemos referencia en los sólidos y los lodos. Finalmente, como lo mencionó mi compañero en la anterior diapositiva, pues es un sistema de bajo costo de inversión y operación. Entonces esto va a facilitar toda la realización de este sistema. Finalmente, pues tenemos una bibliografía que son boletines de CENICAFE, el cual ha sido por muchos años comprometido con la investigación, principalmente, sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales que están en el lavado, en el procesamiento del café. Entonces tuvimos varios boletines de información en los cuales se pudo recopilar toda esta información. No sé si mis compañeros quieran agregar algo. No, lo único es que sí se toma la mayoría de la documentación y todo la tomamos sí es en CENICAFE, ya que pues es uno de los principales investigadores y pues tiene muchas iniciativas frente a los procesos del café y que se hagan de una manera orgánica y tiene bastantes implementaciones, tanto para el tratamiento de aguas mieles como para diferentes procesos ambientalmente que se pueden solucionar frente a esta problemática que pues sería una agricultura, digamos, extensiva y pues pueden provocar diferentes problemáticas. Bueno, muchas gracias. ¿Podría terminar la grabación, por favor?